Ahí está. Estábamos en el grupo número 3, grupo del boro y el aluminio. Entonces ya hemos visto lo importante del boro, la química del boro. Ahora vamos a ver el aluminio y estamos viendo uno de los principales compuestos del aluminio, como es el sulfato, ¿no? Algunas veces se le da ese nombre de alumbre alumínico y alumbre potásico. Son sulfatos de aluminio y sulfatos de potasio. O a veces se dice alumbre férrico, sulfato férrico. Sales férricas con sus estados de oxidación más elevados. Entonces, el sulfato de aluminio tiene mucha aplicación en la industria, como por ejemplo, como clarificante de aguas, para tratar aguas de consumo y todo tipo de agua. ¿Por qué? Porque con la alcalinidad del agua, el ion aluminio más oxidrilo forma hidróxido de aluminio. Entonces, ese hidróxido de aluminio es un precipitado, que ya lo hemos visto su comportamiento, en qué rango de pH es soluble y en qué rango de pH es insoluble los compuestos de aluminio. Entonces, este sulfato de aluminio es precipitado en un amplio rango de pH. Y se forman grumos y se van haciendo asociaciones más grandes de esos precipitados y se van al fondo del recipiente. Y en ese proceso de ir descendiendo al fondo del recipiente, arrastra todas las partículas coloidales causantes de la turbidez del agua, por ejemplo. Y el agua queda clara y hay un lodo que queda en la parte inferior. Un lodo. Entonces, de esa manera, es utilizado como clarificante o coagulante alguna vez, ¿no? Aguas que tienen algunas coloraciones, aguas turbias, se utiliza mucho. También se utiliza en el tratamiento de agua de piscinas, por ejemplo. Después de agregar los herbicidas, las sustancias químicas, los productos químicos para matar las bacterias, los hongos en las piscinas públicas, se agrega luego este compuesto para que ya clarifique el agua. Entonces se forma un lodo en el fondo de las piscinas y ahí eso se aspira ya con el sistema de filtros que tiene cada instalación en cada piscina. Entonces de mucha aplicación en ese tema de tratamientos de agua como clarificante, ya sea sulfato de aluminio o sulfato férrico, por ejemplo. Pero el más utilizado es el sulfato de aluminio en ese objetivo. Y vean ustedes cómo tiene otras aplicaciones también acá. Tiene otras aplicaciones también. De repente de poco interés para nosotros, pero ya ustedes lo van a ver. Los profesionales que están en el área de la química, de la industria, van a ver el proceso de tratamiento de agua, clarificación de agua, más adelante en otras materias, ya sean aguas de consumo, aguas residuales, algún tipo de agua, ahí lo van a ver, acuérdense ustedes, lo van a ver el sulfato de aluminio como clarificante o como coagulante, es muy importante eso. Hablando de este otro elemento, el galio, es más abundante que el litio, que el boro, que el plomo, etc. Es un elemento de alto costo, porque no se encuentra en grandes concentraciones, sino muy disperso, siempre como parte de otros minerales, fíjense, como parte de otros minerales. Por ejemplo, habíamos dicho que la bauxita, cuando estudiamos el aluminio, es este óxido de aluminio que tiene muchas impurezas. Bauxita, se llama, óxido de aluminio, ¿no? Y cuando este óxido de aluminio está más purificado, entonces ya se llama criolita. Eso lo hemos repetido varias veces. Entonces, el galio, que se encuentra en cantidades muy pequeñas, quiere decir, en este mineral, se obtiene como subproducto en la refinación del aluminio. Entonces, cuando se está produciendo aluminio a partir de estos compuestos, en esos procesos se obtienen pequeñas cantidades de galio, eso significa. Muy bien.
se parece al aluminio al formar óxido, ¿no? Y sales trivalente. Entonces, como vemos, su estado de oxidación máximo de estos elementos es 3. Eso nos dicen acá, que se parece al aluminio al formar óxido y sales trivalente. Pero también unos pocos compuestos son monovalentes y divalentes. Se oxida en el aire y en el agua. Reaccionan con los ácidos clorhídrico y nítrico. Muy bien. El galio. El galio con los halógenos. Entonces van a ser trialuro, ¿no? Trialuro. Aquí sería galio sería acá, ¿no? Si fuera aluminio, entonces sería esto de acá. Si fuera aluminio. Pero aquí hay un error. Entonces trialuro de galio, tricloruro de galio. Acá hay que corregir acá, con la correspondiente formación de hidrógeno. Los haluros de galio, ya sea 1 y 2, como por ejemplo estos de acá, se preparan mediante una reacción de coproporción o coprecipitación. Son reacciones consecutivas en las que los haluros se calienta transformándose a galio metálico. O sea, hay una reducción en este caso. Entonces, a veces la química de estos elementos es un poco compleja, como son compuestos que tienen aplicaciones muy especializadas, existen en pequeñas cantidades. Entonces, su química es un poco compleja en ocasiones. ¿Qué aplicaciones tiene el galio? Vean ustedes, en la industria electrónica. En la industria electrónica, otras aplicaciones de algunos tipos, algunas variedades, aplicaciones en el tema de salud, en aleaciones en bajo punto de fusión. Estos imanes especializados son estos gadolinios. Entonces, importantes aplicaciones en la industria electrónica y en el tema de salud, en estos análisis, exámenes médicos, fíjense. Y también, de repente, en termómetros para medir esto, bajas temperaturas o algunas otras aplicaciones. Aplicaciones del galio, entonces, el indio. El indio, este es un mineral. El nombre, ¿por qué el nombre? Porque pertenece al azul índigo, por eso de indio, no es que sea no se relaciona con el país, ¿no? Por esto de acá, ¿no? Por la característica del elemento en cuanto a su coloración. La característica de este elemento es en un espectro así de esta naturaleza. El estado de oxidación, un poco de historia. Seguimos viendo el indio. A partir de los residuos de zinc. Fíjense cómo estos elementos, desde el galio y este que estamos estudiando y el siguiente más, similares a muchos otros elementos que ya hemos visto, como impureza de otros procesos. Y aquí nos dicen la producción principal es a partir del zinc, o sea, otras industrias que procesan zinc, ahí se va a obtener este elemento, ahí se encuentra. Y como sales se encuentra, entonces hay que hacer electrólisis de sus sales. Recuerdan ustedes que el aluminio, por ejemplo, se obtiene mediante electrólisis de la criolita, ¿no? De ese óxido que hemos conocido. Es por reducción. Acá este elemento también, por eso es método de electrólisis. Hay que reducirlo entonces del indio en su estado superior a indio en su estado elemental. Reducción por electrólisis de sus sales. Miren ustedes las aplicaciones, ¿no? En estas naves de última generación, en las aleaciones que forman. En la industria electrónica podríamos decir, resumiendo, pero vean las aplicaciones específicamente en que ese azul característico que tienen los monitores es por el azul índigo de este elemento. Muy bien. Vean ustedes acá, podemos ver, por ejemplo.
compuestos de indio. El talio, ahí está un mineral de talio, es también similar a los anteriores, de poca existencia, muy escaso, puede ser recuperado de la ceniza de chimenea resultante de la combustión de materiales ferrosos, ¿no? Pirita de hierro y otros minerales sulfatados. O sea, este talio también entonces se obtiene como impureza de otros procesos. Vean ustedes como por la chimenea se liberan humo, materiales sólidos livianos, entonces de ahí se pueden recuperar muchos elementos. Talio 1 está en disolución, se disuelve lentamente en estos ácidos, significa óxido de estos elementos solo da lugar el trióxido de talio, que se descompone en el óxido inferior a temperaturas elevadas. El talio, ¿cómo reacciona con el oxígeno? Cualquier elemento que reaccione con el oxígeno siempre se va a formar un óxido, ya sea óxido metálico o óxido no metálico. Con el agua, entonces el hidróxido correspondiente más el hidrógeno. Con los halógenos, miren, entonces los halogenuros, por supuesto que los halogenuros, todos los metales reaccionan con los halógenos y en este caso el talio de esta manera reacciona el talio. Algunas sales, tiosales, dice, combinaciones de oxígeno por otros elementos, eso significa tío. Compuestos complejos. ¿Qué aplicaciones tiene el talio? Ven ustedes, aplicaciones especializadas en la tecnología de producción de los vidrios y otras aplicaciones más. Ahorita vamos a ver, aquí en termómetro, miren ustedes. En aleaciones con mercurio forma aleaciones de esta naturaleza que congela a baja temperatura. Entonces se utiliza en termómetros de esa naturaleza y para ese uso, ¿no? Y otras aplicaciones de algunas sales. Otras aplicaciones. El sulfuro de talio en la fabricación de células fotoeléctricas sensibles a las radiaciones infrarrojas, ¿no? En la tecnología de la ingeniería militar, en todo lo que es su equipamiento para poder observar a largas distancias. Aplicaciones especializadas, entonces. En algunos equipos portátiles de desintilización se usan cristales de yoduro de sodio activados. Ven ustedes la industria electrónica, pero muy especializada. Acá, y las sales de talio en estas actividades, ¿no? Los juegos artificiales. Color verde, esas coloraciones verdes, puede ser también este tipo de sales, no únicamente estas sales, pueden ser también otro tipo de compuestos. Entonces, de esa manera estamos concluyendo el grupo del boro, aluminio, galio, talio, galio indio y talio, ¿no? Hemos visto de que el boro y el aluminio son muy importantes, la química de estos dos elementos y su uso en la industria. El boro principalmente y el aluminio, de amplio uso. En la vida cotidiana, por ejemplo, el tema del aluminio, ¿no? Esa propiedad que tiene, que no se oxida, no se desgasta el aluminio con la presencia de otra sustancia, lo hace muy útil en muchas aplicaciones de la industria, ¿no? Empezando desde los fuselajes de los aviones, por ejemplo, que son de aluminio. ¿Por qué? Porque no se corroen y son livianos. Esa propiedad lo hace muy útil, hasta llegar a otras aleaciones para producir motores de vehículos, aros de vehículos, utensilios de cocina, herramientas de diferente naturaleza, marcos de ventana, marcos de puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha aplicación tiene el aluminio, ¿no? Cuando se pone al oxígeno, esto ya lo hemos explicado, cuando se pone al aire ambiental o al oxígeno, se corroe. Pero
es del mismo color esa corrosión, una capita muy delgada que se forma de óxido de aluminio, muy delgada, y protege al metal, protege de que se siga oxidando. Pero no es como el hierro, que se forma un óxido de color café rojizo y se va desprendiendo y se va deformando y se va desgastando hasta que se termina el hierro, se rompe. En cambio, el aluminio no, no es así. Por eso lo hace muy útil al aluminio en la industria en diferentes aplicaciones. Y el boro, por supuesto, ¿no? El boro, empezando por su sal famosa, conocida como es el bórax, o tetraborato de sodio, en las industrias de los detergentes, como fertilizantes, alcalinizantes y muchas otras aplicaciones que tiene el elemento este. Entonces estamos terminando el grupo del boro y del aluminio. Vamos a ver acá luego, vamos a ver el tema de metalurgia. ¿Dónde está metalurgia? Cosas importantes de metalurgia tenemos que ver. Cosas muy importantes de metalurgia. No sé si es esto. Hay otro que está un poquito más. Esto es metalurgia 1. Metalurgia 2. Mira esto. Bien, vamos a empezar por aquí. A ver. El tema de la metalurgia. Vamos a empezar viendo qué es un mineral. Un mineral es una sustancia natural, o sea, que existe en la naturaleza, en los yacimientos. Tiene una composición química característica que varía solo dentro de ciertos límites. Un mineral. Una mina es un lugar, ¿no? Donde está el mineral, cuya concentración es adecuada para extraer un metal determinado. Una mina, tenemos una idea de que es una mina, un lugar donde están los minerales. Ven ustedes, esto ya son impurezas ya, o conjunto de materiales relativamente grandes que están en el mineral, que se denomina mineral de gas. Proceso metalúrgico. Vamos a ver qué es la metalurgia. La metalurgia es la ciencia de la separación de los metales a partir de su mena. Mena, el conjunto de sustancias que están presentes en el mineral. Mena, ya no se vaya a pensar de que está mal escrito. Mena, sino el mineral más otras sustancias. Aleación, sabemos que es una solución metálica o una disolución sólida compuesta de dos o más metales, donde el que está en mayor cantidad es el disolvente, ¿se acuerdan? ¿No? Metal, elemento, conductor de calor y la electricidad. Esto ya lo hemos aprendido, ¿no? Tienen esa tendencia a perder electrones, por lo tanto, son buenos reductores los metales. ¿Cómo se recupera un metal? Hay que traer el mineral desde las canteras, de los yacimientos, hay que producirlo, hay que purificarlo, ¿no? Si queremos producir hierro, entonces hay que ir, por ejemplo, aquí en Bolivia, a la zona del Mutún, el mineral de hierro, triturarlo, procesarlo, fundirlo y todo un procedimiento. Esa es la parte de la metalurgia. Así también otros minerales, otros metales. Entonces, las etapas de la recuperación de un metal, de beneficio del mineral. ¿Qué será beneficio? ¿Qué será beneficio? Vamos a ver ahora qué es el punto 1, después viene el punto 2 y el punto 3. Se empieza de esa manera. El beneficio es el tratamiento preliminar, fíjense, del mineral, quiere decir, ¿no? Del mineral. Conjunto de sustancias que hay en el mineral se llama mena. Entonces, es el tratamiento preliminar. El mineral deseado es separado de una parte de los minerales de desecho, por lo general arena y minerales silícicos que reciben el nombre de gangue. Los métodos de separación son, ¿cómo se separa?
O sea, estamos viendo el beneficio. Vamos a beneficiar el mineral. Vamos a separar, eso quiere decir, el metal del mineral. Por ejemplo, yo digo una planta beneficiadora, para hacer analogía. Una planta beneficiadora de arroz. Quiere decir que hay que retirar la cáscara, hay que pelar el arroz. Entonces, vamos a beneficiar el arroz. Vamos a llevar a una planta beneficiadora, peladora de arroz. Vamos a beneficiar la castaña. Vamos a llevar a una planta beneficiadora de castaña. Retirar la cáscara. Eso significa. O el maní, una planta beneficiadora de maní. Retirar la cáscara, que quede el maní. Y aquí se va a beneficiar el mineral. Hay que llevar una planta beneficiadora. ¿Para qué? Para separar el metal. Muy bien. Entonces, eso para analogía. ¿Y cuáles son esos métodos? Vean ustedes, flotación, pirometalurgia, y así estos 5 métodos. Y vamos a ver qué consiste. La flotación. El primer método de flotación, de separación del metal. Como dice el nombre, es un proceso en el cual el mineral se tritura, vean ustedes, finamente y se agrega agua. Y le agrega otros componentes más. Entonces la mezcla líquida se calienta o se sopla para formar espuma. Todo un proceso físico, ¿no? Y aquí hay ya presencia química también. ¿Por qué? Porque se está agregando ya algún componente para que forme espuma. Entonces el aceite moja selectivamente las partículas del mineral y las arrastra hacia la espuma. Esto es aplicable a sulfuros, carbonatos y silicatos que no se humedecen con el agua o la repelen. Entonces, es para algunos casos este tema que estamos hablando. Sulfuros, carbonatos y silicatos. Y aquí tenemos un esquema. Se insufla aire por los costados. Aquí tengo agua, el aceite, más los sulfuros. Flotación. Entonces, flotación, ¿por qué? Porque se insufla aire por aquí y esta espuma arrastra a los minerales y aquí queda la impureza. Eso es flotación, porque flota acá el mineral, ¿no? Por la acción de la espumación que se produce en la presencia del aire. Por eso, flotación del mineral. ¿Quiénes quieren entrar? Estamos viendo la flotación. Separación magnética, ya me da una idea ya, con imanes. Al hierro y al cobalto, que son fuertemente atraídos por los imanes, se les llama ferromagnéticos. En ese procedimiento se hace uso de las propiedades magnéticas de ciertos minerales. Entonces, utilizando imanes, quiere decir eso. Otra manera de separar. Amalgamas. Amalgama. Estamos viendo cómo separar minerales, ¿cierto? El mercurio forma amalgamas con numerosos metales. El oro y la plata contenidos en una mena, o sea, de un mineral, quiere decir, de un conjunto de minerales, el oro y la plata, se disuelven para formar una amalgama, por ejemplo. Y luego, ¿qué se hace? Se separa por destilación. Si yo tengo una mezcla de minerales de sustancia, arena, carbonato, y tengo oro ahí, entre medio tengo oro, así fino también pulverizado el oro. Yo mezclo mercurio, agrego mercurio ahí. El oro se disuelve en el mercurio y forma una amalgama. Solamente el oro, si tengo oro y más otras impurezas. Y las impurezas no se disuelven. Entonces, luego, ¿qué hago con la mezcla? Oro más mercurio, esa mezcla la llevo a destilación, porque el mercurio hierve a esta temperatura, se evapora, se condensa, se recupera el mercurio y queda en el fondo el oro. Lo mismo con la plata, transforma amalgama. Entonces, otra forma de purificar o separar metales, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo. Pese a que esta práctica que se utiliza desde hace mucho tiempo es prohibida ya para producir oro con mercurio, es prohibido ya porque afecta al medio ambiente, pero en algunos casos se sigue utilizando. Debido a que los metales en su forma combinada tienen siempre el número de oxidación positivo, la producción de un metal libre es siempre, esto es sagrado, joder, que aprendan esto. Yo harto insistido en este párrafo que está acá. Los metales siempre son, ya sabemos. ¿Por qué? Por esto de acá. Siempre ellos están queriendo
ceder electrones, ¿cierto? Bueno, creo que hasta ahí, ¿no? Ahora vamos a ver, bueno, producción del metal, vamos a ver aquí dos procesos importantes, lo que son la pirometalurgia. Sí. ¿Qué es la pirometalurgia? El nombre ya me dice, el nombre me dice ya. Piro, fuego, calcinación, quemar a elevadas temperaturas. Entonces consiste en calentar fuertemente un mineral hasta su descomposición, vemos que a temperaturas elevadas, transformándolo en óxido y eliminando el producto volátil. Por ejemplo, el carbonato, yo voy a calcinar, voy a quemar, se forma el óxido y esto se va al medio ambiente. Tostación, dentro de la pirometalurgia, tostación es calentamiento, principalmente también se da a sulfuro. Entonces, en algunos lugares de la Tierra hay sulfuro, hay minas de sulfuro, algunos países tienen estos recursos naturales. Entonces, ellos utilizan la tostación, calentamiento, que es tostar. Tratamiento que conduce a la oxidación o reducción según la variedad del metal. Y puede ir acompañado de calcinación. Entonces, miren acá, hay una oxidación aquí. De, ¿quién se oxida en esta ecuación? A ver, díganme. Quiero ver si están atentos. ¿Quién se oxida en esta primera? Porque es de oxidación. Las dos son de oxidación. ¿Quién se oxida en esta reacción? Azufre. Muy bien, el azufre. ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿A cuánto? Menos, ¿no? ¿Ya? ¿A cuánto? A 4. Muy bien, excelente. ¿Y aquí quién se oxida? Igual el azufre. Muy bien, de 1,2 a 4. Excelente. Entonces, así eso ocurre en la tostación, cuando son sulfuros los minerales que existen en los yacimientos. Entonces, hay que hacer una oxidación. ¿Ya? Usted joven me va a decir su nombre después, porque siempre hay su premiación a los que participan. Seguimos. Hidrometalurgia. Entonces, aquí ya es la presencia eh, en medio líquido. Se aprovecha el hecho de que algunos metales son más electropositivos que otros, más reductores. Fíjense. Cuando yo digo son más electropositivos, estoy diciendo, en otras palabras, esto de acá. ¿Ya? Entonces, esa propiedad lo hace más fácil poderlo separar. La reducción electrolítica es aplicable a metales muy electropositivos como el sodio, magnesio y aluminio. El proceso por lo general se lleva a cabo con el óxido o haluro de metal fundido. Es una reducción electrolítica, en celdas electrolíticas. Esto es lo que yo les decía. El aluminio, por ejemplo, se lo tiene por reducción, pero por este proceso del óxido, ¿se acuerdan? Y decíamos también de que el galio es uno de esos elementos también se utiliza, se obtiene por este método, igual que el sodio, igual que el magnesio, miren, por reducción, pero en celdas electrolíticas, con el paso de la corriente eléctrica, no como el estaño, no como el plomo. El estaño y el plomo también es por reducción, pero en horno, es calentando. En cambio, estos elementos, sodio, magnesio, aluminio, ¿ya? Estos que son livianos, es por reducción también, pero con esta tecnología electrolíticamente, ¿sí? Hay que tomar muy en cuenta. Y electrólisis, bueno, ya la electrólisis un poco similar, pero no hay calentamiento acá como en el caso anterior. Se puede diferenciar de acuerdo a si comprende electrólisis de sal fundida o de una solución acuosa. Entonces, el paso, simplemente podemos decir el paso de la corriente eléctrica de una solución. A eso se refiere, ¿no? Está el ánodo y el cátodo, se hacen las conexiones correspondientes. Electrólisis del agua, por ejemplo, ¿recuerdan? Separar el hidrógeno del oxígeno. Y aquí electrólisis ya de soluciones de metálicos. Entonces es otra tecnología para separar también estos procedimientos. Y de aquí voy a salir a otro documento para ver la producción donde están los altos hornos.
Es amplio y no quiero insistir mucho, no confundirnos. Esto es todo. Ahí. Vamos a ver los altos hornos. Los altos hornos. ¿Cómo se obtiene el hierro? Producción de hierro. Ya pueden poner, si ustedes están escribiendo, producción de hierro a nivel industrial. El hierro es el metal más utilizado en la corteza terrestre, siendo su principal aleación el acero. Proceso de recuperación del hierro de sus menas, de sus minerales, quiere decir. El hierro siempre está como hierro más 3. Entonces, ¿qué hay que hacer para llevarlo a hierro 0, jóvenes? ¿Qué hay que hacer? Si lo tengo como hierro 3 en un mineral, yo quiero hierro elemental, hierro 0, ¿qué debo hacer? Reducir. Excelente, debo reducirlo. Vean ustedes con un tipo de carbón en altos hornos. ¿Ya? Una de las tecnologías que se utilizó por mucho tiempo, los altos hornos. Entonces, los minerales de hierro pueden estar como óxidos, así formando estos óxidos, miren, de su forma nombre. El mineral de hierro puede estar como carbonato, siderita, o puede estar como sulfuro también. Entonces, el hierro de estas maneras puede estar presente. Entonces, el proceso de conversión de la mena de hierro a hierro metálico implica reacciones redox y reacciones ácido-base complejas. Los altos hornos son estructuras de 60, 80, 90 metros de alto, con un diámetro de unos 10 o 20 metros de alto. Miren ustedes, son estructuras grandes. Desde hace más de 100 años que se explota así el hierro, se lo produce. Hay otra tecnología un poco menos agresiva ya para el medio ambiente, porque esto es altamente contaminante. Vean ustedes, aquí, por ejemplo, es la parte del fuego, las boquillas de soplado, aire caliente, puede ser con carbón vegetal, con leña o con gas, que funcionan estos hornos. Se genera el fuego, vean ustedes la combustión y las temperaturas diferentes. A esta altura del horno, temperatura 1600 grados Celsius, lo más caliente porque está cerca del fuego y va bajando la temperatura. Por aquí se agrega el mineral, ¿no? Ya sea alguno de estos minerales que hemos visto de acá, ahí está, alguno de estos. Se agrega el coque, que es para la reducción, y la piedra caliza fundente para disminuir la temperatura de fusión. Y por aquí sale imagínense una chimenea y ocurre el proceso. Hay reacciones que ocurren a diferentes temperaturas, miren ustedes, miren acá. Diferentes reacciones ocurren a cada temperatura. Por ejemplo, para que haya la reducción tiene que haber la sustancia reductora. Es muy importante esta diapositiva. A 600 grados superiores, a temperaturas superiores a 600, se forman los gases reductores. El carbón se quema con vapor hacia temperatura elevada, ¿no? Forma el monóxido y el hidrógeno. Y aquí mayor cantidad de monóxido se está formando. Entonces, en esta etapa se forman los gases reductores, que son todo esto. Van a reducir el hierro. Y aquí está la reducción del hierro, miren. Como está con hierro 3 a hierro 0. ¿Quién reduce estos gases reductores que aquí se han formado? Aquí los utilizamos. ¿Y eso a qué temperatura ocurre? Entre 900 grados Celsius. Y ahí se reduce. Entonces, se puede decir que es la etapa más importante esta de acá. Pero si no hay los gases reductores, entonces no va a ocurrir esto de acá también. No va a haber. ¿Y dónde se forman los gases reductores? Se forman aquí, en la primera etapa, a esa temperatura. Luego esto ya es formación de escoria, de impureza, a diferentes temperaturas. Entonces, ¿cuáles son las dos etapas más importantes en la producción de hierro mediante altos hornos? Estas dos, ¿no? Hemos dicho de que el mineral de hierro puede estar aquí. Sí, por ejemplo, hay que llevarlo de hierro más 3 a hierro 0. Hierro más 3 a hierro 0. ¿Cómo? Reduciéndolo, combinándolo con sustancias reductoras. Estas sustancias reductoras, ¿dónde se forman? En la primera etapa, a esta temperatura. ¿Se entendió, jóvenes? Muy importante eso. Bueno, ahora vamos a ver qué hora. Un poquito más tenemos. Entonces, en el alto horno, el resultado
se obtiene por el fondo vean ustedes aquí, salida de hierro fundido. Esa es la salida. Entonces, el hierro fundido el hierro obtenido es impuro y se llama radio. Se llama radio ese hierro que se obtiene por aquí, líquido. ¿Ya? Se llama radio. Contiene aproximadamente el 95% de hierro y vean ustedes las impurezas, carbono y otras más. Se vuelve a fundir, se lo pasa a molde y se lo purifica mejor, ya tiene otro nombre, hierro colado. Pasos para transformar el radio en acero, por ejemplo, ese hierro para llevarlo a acero, hay que eliminar las impurezas. Por ejemplo, carbón, silicio, fósforo y otros metales más. Para obtener acero al carbono, por ejemplo, hay que disponer de aleaciones, ¿no? Aleaciones que son los aceros más comunes, desde un tornillo, un clavo, son aleaciones, son aceros de baja calidad, pero al final son aceros. Hay aceros de baja calidad y de elevada calidad. Por ejemplo, al hierro fundido, al hierro, se puede añadir elementos, cromo, níquel, manganeso, y así cualquier elemento. De ahí que se conoce acero al vanadio, acero al tantalio, acero al cromo, diferentes, las griferías que tenemos en nuestras casas, por ejemplo, diferentes coloraciones tienen, son acero, son materiales férricos, que uno resiste más que otro. De ahí que se conocen los materiales resistentes a la temperatura, resistentes a los esfuerzos mecánicos, punta eje de maquinarias pesadas, o algunos otros elementos de aplicación especializados. Son aceros especiales, entonces. Aceros especiales. Muy bien, entonces vamos a ver dónde estamos quedando. Aquí tocaría ver algo de meteorología 2. Meteorología 2. Ya hemos visto, entonces tocaría ver una pasadita. Este otro documento donde ya hemos visto este tema. Bueno, vamos a llegar aquí. Podemos ver nosotros metalurgia para todos los elementos, pero esa no es la idea. La idea es tener algunas nociones de qué es la metalurgia, ¿no? Y eso es lo que hemos visto. A ver, esto de acá. Sí, son definiciones de metales. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Metales. Metal. Bueno, jóvenes, nada más. Vamos a parar la grabación.